Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. En Vía Confort liquidan todo, escuchen bien. Últimas unidades para renovar lo que quieras a precios increíbles. Por ejemplo, podés tener tu bici nueva. Llévate esta Baggio Jump rodado 20 a solo $209. Con cuadro de freestyle, freno trasero con montaje invertido, llantas y accesorios de aluminio anodizado. Por solo, escuchaste bien, $209. O esta Baggio Liberty rodado 26. Por solo $179, que viene con guardabarros, llantas de aluminio y parrilla portapaquetes. Se liquida todo, llamen ya. 2507-3883, el teléfono de Fonovía. Bien, retomamos, antes de cambiar de tema, lo que estábamos debatiendo en el bloque anterior. Había dejado planteado algo de lo que había comentado el presidente Vázquez a la salida del Consejo de Ministros en Pirarajá, haciendo referencia al debate de él se refería en realidad al registro, a darle para adelante al registro, en tanto decía que no a la cadena perpetua ni que a la pena de muerte. Porque entiende que son suficientemente severas las penas en Uruguay. Para la pena máxima es de 30 años, más 15 de seguridad, puede llegar a 45. Pero pareciera que omite un detalle. ¿Quién en este país cumple la pena máxima? Ni siquiera Goncalves la cumplió. Nadie. Ni siquiera Goncalves la cumplió. Yo creo que ese debate, por supuesto que ese debate se va a instalar en el país, no va a demorar, porque además están los proyectos ya presentados, pero yo creo que digamos, el eje o la columna vertebral del debate tiene que ser cuál es el sentido último de esa pena, ya sea cadena perpetua, sea 45 años. No es para cualquier caso. No, lógico. Pero ni siquiera para aquellos casos que a uno le pueden parecer delitos horrendos, sino para aquellos en los cuales la prisión no sirve como profilaxis del delito. Porque muchas veces, y tú siempre pones mucho énfasis en eso, y creo que tienes razón, cuando hablas de la prisión, hablas de la capacidad o la potencialidad de rehabilitar, que en definitiva, además de la pena, está ese otro aspecto de la rehabilitación. Cuando la rehabilitación no es posible, ya sea por una patología, ya sea por una perversidad que la prisión no puede curar, frente a ese caso, ¿qué se hace? Se agarra el código y dice, che, no, mirá, como acá son 30 años, ahora lo soltamos. Entonces me parece que el debate hay que hacerlo con mente abierta, pensando qué es lo mejor para la sociedad. ¿Qué es lo mejor para la sociedad? ¿Cómo la sociedad se va a sentir más defendida? Sin incurrir en radicalismo, ni en fanatismo, ni en hogueras, ni nada por el estilo. Pero me parece que con más serenidad, el país tiene que debatir seriamente este tema. Buscar las penas más duras, buscar lo que podría ser una cadena perpetua, ¿no? ¿Por dónde lo entienden quienes la postulan? Incluso quienes postulan la pena de muerte. ¿Lo entienden como la posibilidad o el derecho a ser vengado? La víctima, que si le preguntaras, además, ¿quién te dice que efectivamente quiere vengarse? Y mirá si la víctima tiene una naturaleza de espíritu como la madre de Brisa, que publica, por favor, no publiquen más cosas con odio, bajen los cambios. Pero no estamos en justicia privada. Acá las penas Pregunto, no se aplican cuando se pide una pena de estas características, ¿es en nombre de la víctima que se cobró ese delincuente? No, de la sociedad. ¿O es en nombre del derecho que tiene la sociedad viva a no quedar vulnerable ante una mente criminal con determinadas características? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinas, Claudio? Sí, en realidad yo separaría la discusión. No me siento capacitado en realidad, en este momento que estamos muy sensibles, como para hablar de sanciones. Yo iría a una parte previa, en realidad y también la separaría. Los casos que son por primera vez, que hay abuso, que hay violencia por primera vez, es muy difícil controlarlo y ahí se debería en realidad aplicar temas más bien de consentimiento, de saber de la gente, de formación. El tema que yo digo, ya se sabe que la persona... No entendí lo que quisiste decir, perdón. Que la primera vez en realidad... El primario. Ahí va. Es muy difícil de saber que esa persona va a actuar de tal forma. Es imposible saberlo. Por lo tanto, hay que educar a la gente que no actúe de tal forma y de cómo actuar. Pero en los casos de que sí reincide, cuando la persona se considera que está capacitado para vivir en sociedad nueva y sale de la prisión, por ejemplo, no se le hace un seguimiento a esa persona cuando sale. A ninguno. No solo a abusos, ni robos. Bueno, que se supone que cuando uno cumple la pena es un ciudadano con los mismos derechos que vos y que yo. Punto. Cumplió su pena. Por eso surgen estos debates. ¿Es un ciudadano igual que vos y yo o que cualquiera, una persona que cumple pena pero sale y no tiene la posibilidad de haberse rehabilitado porque padece una patología que es irreversible?
A ver, yo creo que lo que está pasando, obviamente, lo que estamos sintiendo hoy es un poco de indignación junto también un poco con el miedo. Entonces esas dos cosas nos lleva a ponernos en el extremo, digamos, del delito ya consumado. Y me parece que lo que tenemos que hacer como sociedad es anticiparnos, que tiene que ver un poco con el otro espectro que es la prevención. Y para prevenir sí tenemos que separar las situaciones necesariamente. Es decir, por más que busquemos en todo este diálogo que estamos teniendo, unir cosas como la violencia doméstica con los delitos sexuales contra menores y todo lo demás, no necesariamente, y a la prueba están los casos, no necesariamente están ligadas esas cosas. Es decir, no necesariamente está ligado con la posibilidad de acceder a un taxi como criar caballos, porque tenemos... Entonces no podemos entrar en una casuística, tenemos que entrar a separar los temas y a tener un debate serio y firme, digamos. Yo siento que estamos teniendo un debate en caliente, pero esta sociedad obviamente que en su momento se dio la oportunidad de debatir sobre la pena de muerte, sobre la prisión perpetua y todo lo demás. Y creo que son cuestiones que están laudadas. Lo que tenemos que hacer es anticiparnos justamente para proteger a los más desprotegidos, en este caso los niños. Pero, no tenemos delitos, por ejemplo, para anticiparnos con respecto a Internet. Es decir, bueno, ni que hablar que es un tema ¿verdad? enorme. Es un tema totalmente nuevo y que hay legislaciones muy modernas de 3, 4 años para atrás, Sí, en el caso argentino, por ejemplo, donde se tipifican delitos a esas personas que engañan a los menores o que, por ejemplo, hacen pasarse con otros perfiles. Se me acordó que voy a compartir en las redes un video, capaz que a algunos ya les llegó, pero así fabuloso para padres y chicos, de cómo ver y ver señales en el tema de internet, ¿no? En lo que se conoce como el grooming, ¿no? Yo obviamente una serie de sentimientos he encontrado en estas últimas semanas y obviamente que uno, en caliente hay temas que sin información, que alguna información viene apareciendo producto de que en las redes sociales se comparte mucho, en los grupos de padres de la escuela. Yo tengo dos niños, una niña de 8 y un varón de 5. Hay mucha información que anda circulando. Y creo que tiene que ver con toda una discusión. Recién se mencionaban algunos casos, no solamente el de abuso, el de violencia doméstica, el de violaciones. Son naturalezas diferentes de crímenes, son, no solamente naturaleza distinta, pero también cómo lo toma la justicia. Porque si vemos por un lado, la mayoría de los delitos son contra la propiedad privada, decía el abogado. Ahora, el intento de violación de la maestra en el oeste de Montevideo es prisión domiciliaria, cuando acá se han puesto varios casos de por robar unos championes a la cárcel. O sea, ¿cómo lo ve la sociedad? El tema del peón en Salto, porque como solamente le dio unos rebencazos y le quebró 2 costillas, procesado sin prisión. No sé, ¿cómo se van tomando cada uno de los temas? Y me voy a referir a un tema que ahí sí viene con el tema de la violación, el secuestro, la tortura, que fue de los principales militares durante el periodo de la dictadura, donde es un delito que, bueno, ya caducó, entonces no puede ser juzgado. Cuando había que juzgarlo no se quería discutir el tema. Entonces en la sociedad también está el tema de que no solamente la violación, la tortura, la desesperación, los casos, los expedientes que están abiertos todavía, que están en investigación, estas dos distintas versiones y las amenazas a los fiscales que están investigando el caso, entonces queda ese sentimiento en la sociedad, que algunos temas, por un lado, son criticados y por el otro lado hay que dejarlo de lado. Bien, está clarísimo que en realidad lo que está pasando es que algunos temas se están empezando a visualizar de otra manera. La realidad nos está golpeando, ¿no? Hoy estaremos en caliente, como dicen algunos, pero si es una brisa de verano, como planteaba Duagón Bautista, estamos en problemas. Nos acompañan ahora dos invitados, no por este tema, pero que tienen, sobre todo uno de ellos, además tiene mucha experiencia de vida en distintos países y seguramente de esas diferentes culturas también podrá aportar a este debate como último punto. Después ya entramos directamente en lo que es su último libro. Nuestros invitados son Daniel Brown, escritor, autor del libro Historias de Paz y Guerra, que es el que tengo en mis manos. La verdad, fascinante, interesantísimo. Podría ser perfectamente Dan Brown, ¿eh? Con el mismo estilo. Bastante cerca. Y le damos la bienvenida también al general Herbert Figoli, veterano, en realidad es presidente de la Asociación de Veteranos de Misiones de Paz de los Cascos Azules. Un lujo tenerlos a los dos hoy con nosotros aquí, ¿eh? Si bien de lo que vamos a conversar no tiene nada que ver con esto, pero ya que estaban aquí, presenciaron el debate anterior y mismo me decías en la tanda, has visto mucha cosa.
Aquí estamos hablando de algunos homicidios, todos horrorosos, o sea, son crímenes que nunca deberían haber ocurrido. Pero si hablamos o si empezamos a analizar un poco las cosas que ocurren en las zonas de misión, estas cosas ocurren de a cientos cada día. Y por eso es que están las tropas de Naciones Unidas tratando de evitarlo dentro de lo posible. O sea que la naturalización debe ser abismal, ¿no? Sí, sí. Y justamente, digamos, a veces se patrullan los lugares, se conversa con la población, que en realidad es una de las características de los efectivos uruguayos, el contacto que consiguen tener con las poblaciones locales, y de alguna manera es bastante difícil de resolver, pero tratan de por lo menos minimizar la cantidad de ese tipo de ocurrencias. Pero sí, es una cosa que lamentablemente está por todo el mundo. ¿Tiene alguna opinión formada, general, sobre No, básicamente coincido totalmente debates? con lo que expresa Daniel. A lo que es el interior de la organización, en tanto Naciones Unidas y sus componentes desplegados en las diferentes zonas de conflicto, hay medidas tremendamente exigentes de control, de supervisión, de manera que de los cascos azules y hacia la población civil, que está viviendo todos los dramas de la guerra, todas las miserias de los conflictos armados, cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de acción que vaya contra los valores de las personas, sea totalmente eliminado. Y en caso de percibirse, se adoptan sanciones tremendamente duras y ejemplarizantes. De hecho, todo personal que arriba al área de misión ha tenido previamente en su país de origen, en sus Fuerzas Armadas de origen, un entrenamiento muy, pero muy específico en estas materias. Arribado al área de misión hay un espacio que podríamos llamarlo un periodo de inducción, en donde también se le refieren todas las pautas, todas las medidas que tiene la organización para evitar este tipo de acciones en contrario que perjudican a las personas, a la imagen de la organización y por extensión al país. En tantos seres humanos también pueden equivocarse y ha ocurrido y se ha hecho notar también, ¿no? Bueno, a ver, Victoria, han pasado más de 40.000 cascos azules uruguayos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Acaban de ser condecorados, digamos, o por lo menos la ONU los felicitó por la acción de los más recientes a los cascos azules en el Congo, ¿no? Claro, por supuesto. Pero y en esto la estadística tendría que decir cero caso. De todas maneras, porque a veces el imaginario popular, los comentarios, están muy lejos de lo que puede ser la realidad. En todos estos años de participación, particularmente a partir del despliegue de grandes contingentes como fue Camboya en 1992, para marcar un punto de inflexión en la participación en estas modalidades operativas, hasta el presente, casos comentados pero tampoco debidamente comprobados formalmente, no pasa del 0.06%. Estamos hablando de 30 casos. Tendríamos que hablar cero. Obviamente que sí, pero de todas maneras, y para que esto aclare un poco a nuestra audiencia, 30 casos de los cuales no necesariamente fueron todos comprobados. Y si algún caso es debidamente comprobado, de inmediatamente se deriva a la justicia civil. Es decir, que las Fuerzas Armadas toman todos los debidos recaudos para que esto no suceda, Policía Nacional y todos aquellos que intervienen en el ámbito de Naciones Unidas. Bien. Si nos da el tiempo, más adelante podemos entrar en el debate de cuál será el futuro de las misiones de paz en el ejército uruguayo, ¿no? Bastante polémica ya tiene encima la temática, pero si me permiten, me gustaría primero hacer un viaje por el libro de Daniel. ¿Cómo no? ¿Desde qué lugar escribís esto y por qué? Bueno, yo vivo en Estados Unidos hace casi 30 años y digamos que mis libros son el cordón umbilical que tengo con el Uruguay. Este es mi cuarto libro. Y a raíz de mi tercer libro, Operación Viento Sur, que fue publicado el año pasado, trata sobre una guerra ficticia entre Uruguay y Argentina por petróleo. Justo cuando estábamos buscando petróleo. O sea que me salió de rebote. Capaz que está profética, Dios quiera que no, pero ¿y si encontramos? Profética por el petróleo, pero no por la guerra. Espero. Bueno, a raíz de ese libro entré en contacto con algunos oficiales del ejército y así en conversaciones que tuvimos me empezaron a contar sobre sus experiencias en misión. Yo ya estaba buscando ideas para un nuevo libro y lo único que sabía es que no quería que fuera otra novela. Así que volví para Atlanta, investigué un poco el tema y aquí está el resultado. Claro que si agarrás, por ejemplo, el capítulo de Haití y los zombies, podría ser una novela. Hay cosas que uno de verdad, en otras culturas, uno lee y cuesta creer que no es ficción. Sí.
Y te digo una cosa, o sea, habiendo vivido tanto tiempo en Estados Unidos, siempre me interesaron los temas militares y obviamente que conocí miembros de las Fuerzas Armadas Americanas prácticamente de todas las guerras desde la Segunda hacia acá. Y te puedo decir que cosas que a veces vemos en las películas, pero los uruguayos también la hacen. O sea, digamos, no tenemos nada que envidiarles a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en cuanto a la calidad del personal humano. ¿Crees en más allá de la nobleza que nadie discute que debe haber en el corazón de muchísimos de estos soldados uruguayos y de cualquier nacionalidad que van a misiones de paz? Más allá de esos casos, ¿no?, de convicción real, ¿qué pensás del trabajo de las misiones de paz? En términos generales, Sí. Yo creo que es muy, pero muy positivo. O sea, llevan, como el nombre lo dice, paz a ciertos lugares o a ciertas regiones que han sido afectadas por la guerra, por el hambre, por las violaciones y todo tipo de abusos. ¿Llevan paso esa intervención a determinados lugares por determinadas razones y en beneficio de determinados intereses? Puede ser que en ciertos casos sí. O sea, nuevamente el tema del libro es más bien... Va por otro lado. Sí, va por otro lado, son anécdotas. Pero puede ser que lo que estás mencionando sea cierto en ciertos lugares. Pero, por ejemplo, tenemos un capítulo en el libro que es la liberación de la ciudad de Pinga. Ahí era un desastre. O sea, la gente no podía ni salir a la calle, no había comercio, lo único que había era muerte y destrucción. Consiguieron que el criminal de guerra Checa abandonara ese lugar que a propósito ahora finalmente fue capturado. En poco tiempo habían vehículos por las calles, había mercado, había comercio, la gente estaba contenta. La población, la cantidad de gente pasó, creo que era de 10.000 a 100.000. O sea, fue un crecimiento enorme porque era esa islita de paz que se había creado en el medio del Congo gracias a la intervención de Naciones Unidas. O sea, el Congo, para que tengan una idea, geográficamente tiene el tamaño de toda Europa occidental. Es enorme, es muy difícil de controlar, ¿cierto? Y siempre hay algún tipo de foco de problemas con todos los países limítrofes. Hay pequeñas invasiones, por ejemplo, de Ruanda o de donde sean. Hay conflictos étnicos. Es un problema que es largo. O sea, tal vez algún día tenga solución, no lo sé. Pero por lo menos se trata de ir a las zonas más conflictivas y poner un poco de orden y tratar de que haya un poco de progreso para la sufrida población que allí está. ¿Cuál es el futuro de las misiones uruguayas en Congo? De las misiones de paz en general, en lo que tiene que ver con nuestra participación, bien, ha marcado un punto de no retorno para mí. Lo que es la participación en misiones, en áreas de conflicto, en operaciones de ultramar, que responden al mandato de la comunidad internacional, porque a veces se mencionan esos conceptos de si son fuerzas de intervención, sí, si están obedeciendo a los imperios. A ver, es la comunidad internacional, es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en acuerdo con los países o en el país donde se va a desarrollar la operación, que se acuerda formular los mandatos para desplegar tropas a raíz de conflictos entre estados o dentro del propio estado. Entonces, tiene la validez, la legitimidad de la comunidad internacional. No es que Uruguay decida, voy a desplegar tropas en República Centroafricana. Está primero Naciones Unidas, la política exterior del Estado, en donde nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores realiza todo lo que puede estar vinculado con el eventual despliegue de tropas, Poder Ejecutivo, aprobación legislativa y, por supuesto, el análisis técnico altamente profesional de los mandos militares. Lo que ha significado para Uruguay es tremendamente beneficioso. Nuestra participación ha sido de relevancia internacional, ha sido de respeto y de imagen país, corresponde por ética, porque somos miembros de las Naciones Unidas, de manera que desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista humano, ha sido de notable impacto. Para mí debería haber un no retorno, al contrario, deberíamos explorar nuevas oportunidades de participación dentro de lo que establece la Constitución, las leyes, pero dentro de lo que establece también el mandato del mundo, el mandato de la comunidad internacional. Bien, seguramente puede haber quienes puedan tener una mirada diferente desde el panel. Ya vamos con ustedes, pero antes me gustaría no alejarme demasiado de estas historias de paz y de guerra de Daniel Brown. ¿Con qué facilidad los testimonios que recabaste para poder escribir estas historias se abren, cuentan? ¿Cómo te consta la verosimilitud de sus relatos? ¿No? Porque
todos solemos ponerle a nuestras historias un IVA, ¿no? Un valor agregado, porque además también es una forma, y en el caso de ellos, de justificar nuestra propia existencia, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿cómo haces ese estudio? Te voy a contar una pequeña anécdota mía que al principio del libro tuve una reunión con los directivos de Abopu. Y tuvimos un almuerzo muy informal y empezamos a planear justamente cómo vamos a hacer las entrevistas, que fueron todas remotas, obviamente. Sí. Y recuerdo en esa reunión patente una palabra que se repitió en toda la reunión, la palabra Superman. Ellos me decían, Daniel, cuando escribas el libro, no nos hagas parecer Superman. Lo que trataban de transmitirme era que ellos eran personas normales que habían sido enviadas a hacer una misión y la habían cumplido de acuerdo a sus capacidades de la mejor manera posible, pero que en ningún momento los consideraba superhombres. Y a mí me quedó eso en la cabeza. Porque, ¿Tú personalmente los crees superhombres o sea... ¿Tuviste la tentación de sentirlos superhombres? Bueno, te confieso algo, o sea, cada vez que yo me comunicaba por Skype o WhatsApp con alguien, decía, bueno, ¿será que hoy voy a conocer a Superman? Y era todo lo contrario. Era humildad, era modestia que no era falsa. Y es más, para tener, digamos, la versión completa, y yo quería que ellos verificaran mi relato para ver si me equivoqué con algo o alguna fecha o lo que fuera, me escribían un mail y me decían, Daniel, sacame protagonismo. Había otra gente conmigo, yo no era el único, el mérito también es de otra gente. Y a veces me agregaban nuevos nombres que yo no los podía agregar porque no los había entrevistado. Pero o sea, lo que lees aquí es una versión hasta cierto punto reducida desde ese punto de vista, porque los propios entrevistados me decían, no, pará, aflojá. O sea, era mi tendencia de convertirlos en Superman y ellos me decían que no, porque de mi punto de vista eran unos relatos que para mí, yo quedaba de boca abierta, eran cosas que me habían sorprendido mucho. Y en cuanto a la veracidad, bueno, no era una cosa que yo estaba persiguiendo, digamos, del punto de vista, bueno, esto no me sonó bien, pero hay muchos relatos y muchos entrevistados que habían estado en el mismo lugar o que habían escuchado y todo chequeaba. O sea, a veces escuchaba algo, porque obviamente cuando tenía las entrevistas no me contaban una historia, me contaban 4. Sí, me imagino. Claro, y yo tenía que seleccionar una. ¿Y cuál fue el criterio de selección? ¿Perdón? ¿Cuál fue ese criterio de selección? Fue apenas mío. O sea, la que más, de repente, a veces egoístamente, la que más fácil me iba a resultar escribir. La que tuviera más, digamos, gancho para el público. La que tuviera mejor. Y fuera de eso, ¿a ti cuál es la que más te conmovió? Radio Salama FM. Sí. Por la parte final. No sé si leí la última palabra. Bueno, pero no, pero que o sea, el libro, sí, ¿no? lo voy a contar. Hubo una iniciativa. Esto habla de, digamos, un personal uruguayo en una ciudad que se llama Quichanga y cómo se empezaron a resolver problemas. Un buen día, cuando la cosa estaba más estable, hubo una iniciativa de niños de la ciudad de San José que decidieron, a través del cuartel que tiene asiento en esa ciudad, enviarle a sus pares congoleses útiles escolares. Y juntaron y mandaron lápices y cuadernos y de todo. Bueno, llegaron allí los niños congoleses muy contentos porque, ojo, en el Congo no existe la educación pública. Hay que pagar y lo que se consigue, inclusive pagando, es horrible. No tienen ni siquiera ningún tipo de elemento de estudio. Bueno, llegan y a alguien se le ocurre, ¿por qué no nos ponemos en contacto a los niños que recibieron los útiles escolares con los niños uruguayos que se los enviaron? Y se establece por Skype una videoconferencia con un traductor y empiezan a comunicarse. Y los niños africanos con su uniforme perfectito, precioso, limpio, y gritaban y bailaban y qué sé yo. ¿Y qué se escuchaba del otro lado del Atlántico en San José? Silencio. Los niños uruguayos lloraban. Porque se habían dado cuenta de lo que habían hecho. Y se habían dado cuenta de lo que ellos tenían y los otros no. Entre las cosas que los niños congoleses les habían dicho era que era la primera vez que tenían la oportunidad de copiar lo que estaba escrito en el pizarrón. Y lloraron. Esa fue su respuesta. Esa fue, o sea... No hace falta decir más nada, pausa, ya venimos.